sobre estos temas. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Galito. Gracias por esa introducción. Simplemente me gustaría puntualizar también que entre el sinnúmero de retos que nos plantea la situación actual de la crisis, quizá el más complejo y desafiante es este de subsanar la economía, ¿no? Que ha sido tan golpeada no solamente a partir de la crisis sanitaria, sino también desde antes. En abril del 2020 fuimos testigos de la caída histórica de los precios del petróleo y que llegaron incluso a valores negativos. En estas circunstancias se reavivó el debate acerca del famoso cambio de la matriz productiva, como tú señalabas, y se ha planteado también la necesidad de discutir acerca del desarrollo de estos sectores estratégicos que ya se había planteado desde el 2011 de igual manera. En este contexto nos preguntamos cuál es el panorama regional de las actividades mineras en las circunstancias actuales, cuáles son los actores nacionales o internacionales globales, digamos, que mantienen el protagonismo en este sector. ¿Qué sucede con esta actividad minera en el marco de las reformas o qué puede suceder en el marco de las reformas y cambios en las instituciones del Estado? ¿Cuál es el rol o debería ser el rol del Estado en la regulación de estas actividades mineras y extractivas en general? ¿Cuáles son los impactos de estas actividades? ¿Cuáles son las propuestas alternativas que se han planteado? Y mirar también el proceso histórico y actual de la resistencia organizada de las comunidades que se encuentran aledañas a proyectos mineros. Estas son algunas de las preguntas con las cuales hemos decidido organizar este foro sobre explotación minera y alternativas de desarrollo. Tenemos el gusto de presentar a nuestros invitados de esta noche y nos acompañarán Elizabeth López desde Bolivia. Ella es representante de la Red de Mujeres Defensoras del Medio Ambiente. José Cueva, fundador de la Asociación de Caficultores Río Inta, desde Cotacachi. Tarcisio Ramos, que es director de WWF o el Fondo Mundial para la Naturaleza, e Ivonne Ramos, directora de Acción Ecológica, coordinadora, del tema minero en Acción Ecológica. Compañeras, compañeros, gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos, y quiero dar paso a Guillermo, quien va a presentarnos a nuestra compañera Ivonne López. Berito, si serías tan amable de abrir el micrófono de Guillermo. Sí, ya está. Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Sin más, quisiera darle el paso a Elizabeth López. Ella es una antropóloga. Es una antropóloga con una maestría en gestión ambiental y desarrollo por la Flaxo. Además, es una activista frente a los impactos ambientales de la minería. Y lleva más de 20 años trabajando en comunidades indígenas y campesinas que sufren los impactos de la minería. Además, es fundadora de la Red de Mujeres Defensoras del Medio Ambiente contra el Extractivismo. Es una investigadora independiente y feminista. Quería también recordarles, antes de empezar, que por favor las preguntas que tengan para cada ponente las pueden ir dejando en el chat y las daremos después de la ponencia de las cuatro preguntas. Muchas gracias y sin más, Elizabeth. Ayúdanos abriendo su micrófono. Sí, ya le abrí, pero no. Elizabeth, active su micrófono ahí. Ahora sí, gracias. Gracias por la presentación y también gracias por la gentil invitación, ¿no? Para mí es un honor participar en un espacio de discusión de este tipo de temas que hacen un poco a mi vida profesional, pero también a mi compromiso de trabajo personal en estos últimos años, ¿no? Cuando me invitaron al espacio, me habían mencionado que era un espacio donde se iba a discutir sobre el tema de la explotación minera y alternativas al desarrollo. Sin embargo, me doy cuenta al escuchar las presentaciones que han ido haciendo del contexto, pero también de las preguntas que se están planteando, me doy cuenta que esto es un poco más grande de lo que yo pensaba. Sin embargo, tengo aquí algunos puntos para poder compartir con ustedes sobre algunas de las reflexiones que tengo sobre el tema minero. Como saben, Bolivia es un país que ha nacido a la vida republicana, digamos que ha nacido como país desde la minería.
Es imposible hablar de minería si es que no hablamos de la historia del Cerro Rico de Potosí. Yo creo que eso ya es mucho, que es un tema muy fuerte históricamente para nosotros, pero también para el mundo. Y en realidad es desde donde nosotros nos volvemos mineros, y cuando digo nosotros me refiero a la identidad país. Mi país es un país que se ha reconocido durante mucho tiempo como un país minero, precisamente por la explotación minera, siendo que nosotros no, antes de la explotación del Cerro Rico de Potosí, pues no teníamos esta como una actividad central, ¿no? Bien, entonces yo voy a intentar concentrarme en unos puntos en los que he estado pensando para compartir con ustedes, que son relativamente concretos, pero no relativamente, sino que yo considero muy importantes para discutir lo que pasa con el tema minero, ¿no? Una cosa que va pasando en la región y es que nuestros países siguen aportando a esta matriz primaria exportadora, y lo hacen de una manera que se presenta como la salvación económica para los países. Es decir, es a través de la minería que vamos a salir de la pobreza, es a través de la minería que se va a generar desarrollo, es a través de la minería que se pueden generar otro tipo de actividades conexas como educación, etc. Ese es el discurso oficial. Nosotros lo hemos vivido desde la minería, pero también desde la actividad petrolera. Con la explotación de petróleo y la supuesta nacionalización de los recursos petroleros y la distribución de estos réditos en bonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso está como sentado y es una cosa que los estados siempre la promueven y lo discuten. Más allá de eso, hay, me parece a mí, algunas cosas que la minería no ha logrado superar en todos estos tiempos, ¿no? Y que yo creo que son temas importantes de discusión a la hora de plantear y de discutir lo que son las alternativas de desarrollo, pero también cuál es la posición de esta industria extractiva en nuestros países. Uno de esos temas de discusión que la minería no ha logrado solucionar hasta el día de hoy, porque no creo que nos competa a nosotros ni a los estados solucionarlo, sino que realmente compete a la actividad minera el poder dar respuesta a estos temas, es el hecho, por ejemplo, del uso del agua, ¿no? Es un punto que pongo en discusión porque no solamente se trata de una acaparación desmedida del agua, se trata de un despojo a comunidades, un despojo desmedido sobre el agua dulce, ¿no? Nosotros tenemos comunidades que han quedado sin agua por la actividad minera. La demanda que tiene de agua, por ejemplo, en una cuenca que está en el altiplano central de Bolivia, que es una cuenca endorreica de agua, supera el 80% del caudal que tiene la cuenca para abastecimiento, en el caso de la mina de Huanuni. Por ejemplo, el caso de Inti Raymi con el Coricollo, también en la misma cuenca, ha supuesto el desvío de aguas de la zona y el dejar sin agua a grandes poblaciones de la región para consumo minero. Por ejemplo, en el caso de Anglo American, en el Perú, la minera está estableciendo en este momento que va a utilizar 22 millones de metros cúbicos de agua al año para sus operaciones mineras, aguas que van a salir de los recursos de agua dulce de la zona, que son acuíferos, que son ríos de la zona, pero además que van a salir de acuíferos subterráneos y que van a servir para la actividad minera, siendo que esta zona, por ejemplo, pertenece a parte de un cordón desértico, ¿no? Es decir, esa desproporcional demanda de agua que expropia, que deja sin agua a comunidades, pero también a los ecosistemas completos, rompiendo estos sistemas hídricos, es algo que las empresas mineras no han logrado solucionar al día de hoy y es algo en lo que invierten mucho dinero para convencer a las poblaciones de que aún por esos costos se debería de realizar la actividad minera. Un segundo punto que yo creo que es fundamental también de visibilizar y de discutir es la subvaloración que se produce de otras formas de vida cuando se da prioridad a la minería. Todas las leyes mineras de la región le otorgan a la minería un carácter de prioridad nacional, ¿no? Todas las constituciones, la normativa, se adecúan para decir que la minería, esta actividad minera es una actividad de prioridad nacional. Eso supone que el desarrollo y la implementación de esta actividad está por sobre cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Y esto, en nuestro contexto, en el contexto boliviano, ha supuesto el desplazamiento de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, inclusive de comunidades urbanas, de municipios urbanos pequeños, ¿no? Es decir,
esta subvaloración que se hace del otro, entonces supone poner a o sea, las leyes de la minería se sustentan en la subvaloración del otro, ¿no? Y esto, ¿cuál es el valor de este otro? Es decir, ¿cuál es el valor de este otro en su territorio, en su comunidad, en sus saberes, en sus formas de vida? O sea, esto no tiene valor cuando está la minería ahí. Y esto es importante también, me parece a mí, que de discutir, de verlo en la misma normativa, porque es la normativa la que ampara. Hay un caso en Bolivia, el caso de una comunidad en el altiplano orureño que se llama Chayapata, que viene sosteniendo un no a la minería como 30 años, que no ha logrado introducir, que han logrado defender su territorio y que no entre la minera. Sin embargo, hace 2 años atrás han abierto la normativa, o sea, desde el Estado Central, para la posibilidad de prospección en la zona, siendo que esta zona está declarada como patrimonio natural, pero además de ser patrimonio natural, es una reserva agrícola de lo que es el sudoeste, de lo que es la parte sur del altiplano boliviano. Entonces, la norma al final termina cediendo para privilegiar al actor minero, ¿no? Un tercer elemento que creo que es importante de también ponerlo en el escenario es el tema de los pasivos ambientales y bueno, además de toda la contaminación que se declara en los estudios de impacto ambiental, es el tema de los pasivos ambientales. Nuestras normativas son absolutamente flexibles. En el caso nuestro ni siquiera tenemos una normativa de cierre de minas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué supone que no tengamos normativa en el tema de cierre de minas, como ocurre en varios países de la región, o que son muy flexibilizados? Supone que se deja luz, carta abierta a las mineras para contaminar, destrozar, deshacer y marcharse. Estos pasivos se van quedando en los territorios, se van quedando en las zonas donde siguen contaminando no solamente los recursos suelos o agua o aire, sino también siguen contaminando a las comunidades que están en los alrededores. Esta es sin duda una política, es una necropolítica, ¿no? Porque lo que está haciendo es subsidiar a la minería con los cuerpos de los hombres y mujeres que están en estos territorios, cuerpos que no van a tener acceso a salud y que no va a haber reparación, y tampoco sobre los ecosistemas mismos. Nosotros tenemos toneladas de pasivos ambientales en todo el país que no son tratados, y no son tratados porque todavía tienen muchos de estos minerales y pueden seguir constituyéndose en una reserva para la explotación. Un cuarto elemento que me parece importante de discutir también en este proceso es el tema de la masculinización de los espacios mineros. La masculinización de los espacios mineros supone que donde hay actividad minera llega un contingente enorme de hombres, de varones a este sitio, donde cambian las dinámicas de relación, donde cambian las dinámicas de vida. Hay varios estudios que se van realizando de cómo esta masculinización tan repentina produce una desvalorización del trabajo del cuidado dentro de los hogares. Hay un incremento de la violencia familiar. Está el tema se incentiva una serie de actividades conexas, como por ejemplo los centros de prostitución y trata. Ahí se genera trata además de los bares, sitios de diversión en términos masculinos, es decir, en términos de satisfacer las necesidades de los mineros, de los hombres mineros, ¿no? Y esto es un hecho que, por ejemplo, no se lo toma como un efecto directo de la presencia minera. Es decir, nadie considera como un efecto perverso o como una consecuencia de la actividad minera, ni siquiera los estudios sociales que se realizan alrededor desde los estados, mucho menos desde las empresas mineras. Entonces, esto supone generar circuitos de violencia y de actividades ilícitas como son la trata y en muchos casos el narcotráfico en estos territorios, ¿no? Estos territorios que ya son mineralizados. Y este es un tema que yo creo que es clave de empezar a visibilizar, sobre todo ahora que además de una pandemia de salud vivimos una pandemia de violencia contra las mujeres, ¿no? Que es terrible. El otro punto que yo quería también sentar en esta discusión es el hecho de que estamos evidenciando en este momento histórico que esta discusión macroeconómica de los beneficios de la minería es una discusión que se queda siempre en la estratosfera. Es decir, siempre nos dicen que necesitamos estos fondos
para el desarrollo del país, etcétera. Pero lo que estamos comprobando en este momento es que países como los nuestros, que tenemos una larga trayectoria extractiva, no tenemos sistemas de salud, no tenemos, por ejemplo, sistemas de comunicación por Internet que llegan a todas las comunidades, evidenciando que la educación y la salud siguen siendo un privilegio muy reducido y que no hemos logrado siquiera al interior de nuestros países, con esta extracción minera o hidrocarburífera, solucionar estos problemas básicos sociales de las poblaciones, ¿no? Entonces, ahí también hay una discusión que hay que dar entre la macropolítica y realmente los proyectos concretos de bienestar de las poblaciones que no se reflejan y que no se evidencian. Por último, un tema que yo creo que es importante de tener bien claro es cuál es el rol de los estados. Y ahí yo creo que sí, realmente es importante ser conscientes de que los estados desarrollan la normativa a la par de las empresas mineras. En el caso boliviano, puedo asegurar que la política minera es diseñada desde el sector minero, o sea, desde los actores mineros. No es diseñada en discusión con los otros actores sociales a los que supuestamente nos benefician. La ley del 2014, que es la gran reforma al Código Minero en el país, ha sido discutida solamente por actores mineros, sin siquiera llegar a un proceso de consulta como se establece en la norma hacia los otros afectados, y está diseñada para beneficio del sector minero. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años se ha desarrollado una élite minera, que es la que se encarga de poner ministros, la que se ha encargado en algún momento de poner presidentes, y es la que en definitiva va a marcar cuáles deben ser o no ser los pasos a seguir dentro del actor minero, que está por encima de los otros actores. Bueno, y ahí quedo porque ya estoy en el tiempo y me están pidiendo parar. Muchas gracias. Muchas gracias. Cris, ¿tienes la palabra? ¿Puedes ahí activar tu micrófono, por favor? ¿O es Guillermo? Sí. Muchas gracias, Berito, y gracias, Elizabeth, por tu intervención. Creo que nos da algunos elementos fundamentales con los que podemos tejer la discusión con el resto de compañeros. Entonces tengo a bien presentar a Tarcisio Granizo. Él es biólogo con casi 40 años de experiencia en temas ambientales. Actualmente es director de la WWF en Ecuador y entre mayo de 2017 y agosto de 2018 fue ministro de Medio Ambiente. Ha trabajado en numerosas organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales y ha sido autor y coautor de libros y publicaciones sobre temas ambientales. Bienvenido, Tarcisio, lo escuchamos, tiene 10 minutos y volvemos a mencionar la posibilidad que tienen todos los participantes de plantear sus preguntas en el chat del Zoom, de la sesión. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo coincido en prácticamente todo lo que ha dicho la compañera. Yo creo que hay que empezar a trabajar en lo que hemos dado en llamar. A ver, primero, con respecto a la introducción que hizo el compañero, yo creo que estamos en un callejón un poco sin salida, ¿no? Yo veo que cada vez estamos más lejos de la posibilidad de lograr un desarrollo sostenible, un tipo de cambio en el modelo de desarrollo. Yo veo que cada vez nos alejamos más, ¿no? Yo creo que la primera discusión cuando se habla de minería y cuando se habla de extractivismo es cómo vamos a hacer ese famoso y tan repetitivo tema del cambio de la matriz productiva y el cambio del modelo de desarrollo sobre todo, porque no hablamos solo de matriz productiva, hablamos de modelo de desarrollo. Y yo quisiera empezar diciendo que el tema minero es un tema que requiere una serie que hay que discutir una serie de cosas, ¿no? Primero, ¿qué hacemos con la minería que existe actualmente? Ok, hay muchos sectores que se oponen a la minería, que creen que la minería y de hecho es una actividad que tiene un impacto ambiental y social muy grande, pero a ver, ¿qué hacemos con lo que existe actualmente? Porque lamentablemente tenemos un país
absolutamente forrado de concesiones mineras del norte a sur y del este al oeste, sobre todo en la zona andina y en las estribaciones de la zona andina, y sobre todo en el sur, pero no solo en el sur. Entonces tenemos una serie de tipos de minería, ¿no? Hay minería para todos los gustos. Hay la gran minería, que ya sabemos que son 5, 6, 7 proyectos emblemáticos. Ahí está Mirador, ahí está Fruta del Norte, ahí está Loma Larga, Río Blanco, San Carlos, están Cascabel, está Yurimagua. Ese es un tipo de minería. Y son 6, 7, 8 proyectos gigantescos, no solo para poner un ejemplo, Mirador, que es la mina más grande a cielo abierto, piensa explotar 10,000 toneladas de roca al día. 10,000 toneladas de roca al día y 1,200 toneladas de concentrado por día. Pero también hay una minería mediana y pequeña, digamos, que según la ley es hasta 800 metros cúbicos de producción por día, y que son 960 concesiones de minería pequeña y 219 concesiones de minería mediana. Es decir, ahí estamos hablando de más de 1,000 concesiones. Y existe una minería artesanal, que de artesanal no tiene mucho, porque no es la minería de la batea, sino que es una minería que, digamos, que se efectúa mediante un trabajo individual, familiar o asociativo, pero que igual usa maquinaria. Y ahí tenemos 3,330 concesiones mineras. Y por último está la famosa minería ilegal, que, digamos, está vinculada con otros delitos, un problema no solo ambiental, sino un problema de seguridad del Estado, y que no aportan al Estado, y que se calcula que causan un daño ambiental de entre 200 y 300 millones de dólares cada 6 meses. Ese es un dato que leí por ahí. ¿Qué hacemos con todo eso? Cada uno de estos tipos de minería requiere una atención especial. Es decir, si no podemos cambiar el modelo de desarrollo, si está tan lejos el cambio de modelo de desarrollo, ¿qué hacemos con todo este escenario? Y evidentemente el gobierno actual quiere salir de la crisis económica apuntándole precisamente al extractivismo y al oro, sobre todo al oro. ¿Por qué el oro? Porque no tiene las variaciones y no ha tenido las fluctuaciones de precio que tiene el petróleo, que ya lo dijeron hace un momento. Entonces, vemos que los impactos ambientales de la actividad son tremendas, impactos directos o indirectos sobre el medio, efectos de corto, de largo plazo, algunos efectos reversibles, impactos reversibles o irreversibles, puede ser focalizado, disperso. Hay impactos, ya lo dijo la compañera, en el agua, en las variaciones en corrientes fluviales, en alteración de regímenes hídricos, hay impactos en el aire, emisiones sólidas, productos, gases de diferente tipo, hay impactos ambientales en el suelo. Increíblemente, los impactos que quedan después de minas, sobre todo a cielo abierto, son tremendamente importantes. Y hay los impactos socioeconómicos, ¿no es cierto? Dicen ahí que se crean fuentes de trabajo, probablemente sí durante la fase de construcción, pero no durante la fase de operación. Se dice que la minería apoya el tema de infraestructura, pero también promueve la deforestación. Se dice por ahí que la minería revaloriza tierras, pero también promueve el tráfico de tierras y genera lo que ya se ha dicho, ¿no? Conflictos socioambientales, conflictos con las comunidades, pérdida de valores culturales, efectos en la salud, etc. Ahora, ¿qué es por dónde viene este tema de la minería? Viene de un modelo de desarrollo extractivista y cortoplacista, ¿no es cierto? Una urgencia por recursos, pero vean, entre 1991 y 2017, las rentas mineras generaron apenas el 0.02% del Producto Interno Bruto. Y el aporte total del sector minero al PIB es 1.5%. Y entonces, ¿por qué estamos pensando en una actividad que genera impactos ambientales, que genera impactos sociales y que tiene estos números en los ingresos al fisco? Solamente por ponerles un ejemplo que puede ser, digamos, que contrarrestar a esto, el turismo tiene un saldo positivo de 1.300 millones de dólares al año en este país, y eso que no es un país que está entre los 10 más importantes de América Latina en términos de turismo. Pero se necesita también lo que se llama el ordenamiento territorial. Una de las cosas que no alcanzamos a hacer en el Ministerio del Ambiente cuando estuvimos por ahí, y que lo estábamos trabajando con la Secretaría del Agua,
es la zona de exclusión minera. Y nosotros pensábamos que todo el callejón andino, que es zona de recarga hídrica, debía ser una zona de exclusión minera. Entonces, el ordenamiento territorial es fundamental. No nos dejaron terminar eso y no sé en qué estado estará ese tema. El otro tema fundamental que hay que empezar a mirar, que hay que empezar a cambiar, que hay que empezar a redefinir es el tema de la consulta previa, ¿no? Previa. En este país no hay consentimiento, solo consulta y no es vinculante. Y la consulta previa solo se la hace cuando se trata de pueblos indígenas y la hace el ministerio a cargo, no la hace el Ministerio del Ambiente. Lo que hace el Ministerio del Ambiente es lo que se llama consulta ambiental, que creo que también la eliminaron de la legislación. Y lo que debería ser la consulta previa es un proceso y no solamente un mero trámite. Y por último está el tema de las licencias ambientales, ¿no? Las licencias ambientales que se entregan a veces lentamente, a veces rápidamente, depende de la presión que se reciba de arriba, y que están relacionadas con el tema que también es parte de este foro, que es, bueno, ¿qué está sucediendo con el Estado actualmente? Bueno, el Estado está quebrado, existe un desmantelamiento progresivo del Estado, existe un debilitamiento de la autoridad ambiental que no tiene ni recursos ni personal para hacer las revisiones y los controles que necesita hacer para la revisión. Hay corrupción, ahora vemos cada día un escándalo distinta, y lo que hay que hacer es obviamente fortalecer la autoridad ambiental, pero también fortalecer las vedurías ciudadanas que deberían funcionar en todos los proyectos mineros de cierta escala. Yo creo que hay otros temas jurídicos, administrativos que es necesario discutir. Existe ahora una reforma jurídica que lo que busca es que deja abierto, por ejemplo, que solo en algunos casos se haga evaluaciones de impacto ambiental. Ya no se hacen en algunos casos de evaluaciones de impacto ambiental, sino simples estudios ambientales que tienen otra categoría. Se elimina, por ejemplo, el requisito de planes de manejo ambiental en la fase de exploración avanzada. Se elimina la prohibición de iniciar actividades mineras cuando no se cuenta con la licencia ambiental. Para la exploración inicial solo se requiere una ficha ambiental cuando antes se requería un estudio de impacto ambiental. Obviamente vemos que aunque no funcionaba la autoridad ambiental, siempre ha sido limitada la autoridad ambiental. Encima de eso están creando un marco legal que más bien entrega con mayor facilidad las licencias a quienes quieren hacer minería. Y vemos que esa es la política de Estado, ¿no? Vemos que recientemente la Asamblea acaba de aprobar un proyecto de ley, no tiene nada que ver con esto, pero es para ejemplificar para dónde va la mentalidad del Estado, una ley para garantizar y flexibilizar la posibilidad de que la industria palmicultora amplíe sus zonas de explotación. Una ley que pasó de agache y que vemos que responde a esta tentación que tiene el Estado de recuperar económicamente al país o favorecer a ciertos grupos de interesados económicos a costa de la naturaleza, a costa de los derechos laborales, a costa de los derechos sociales, ¿no? Entonces vemos un debilitamiento del Estado, un debilitamiento de la autoridad ambiental, despido de personal por todo el país, de guardaparques, de gente que hace los controles, reducción brutal de presupuestos, pérdida de autoridad, pérdida gradual de capacidad y una sociedad civil que está acallada, que está, entre otras cosas, porque está viviendo un encierro, una cuarentena, pero una sociedad civil que tampoco se ha manifestado como debería. Yo paro por ahí y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Tarcisio. Le damos la palabra a Guillermo, ¿verdad? Por favor. Sí, gracias, Tarcisio, gracias, Berito. Tengo a bien entonces presentar a José Cueva. José ha sido parte del proceso socioorganizativo de INTAC desde hace 2 décadas, especialmente enfocado en la caficultura orgánica y la conservación de los bosques. Es fundador de la Asociación de Caficultores Río INTAC ACRI,
es director ejecutivo de la Corporación Nacional de Caficultores Corecaf, exdirector de planificación del municipio de Cotacachi. Se considera un aprendiz de agricultor orgánico permanente, realizó sus estudios de agronomía en la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, es especialista en microbiología del suelo, activista por la defensa del territorio, ha sido un vocero de la resistencia de las comunidades de INTAG en varios espacios a nivel nacional e internacional. Bienvenido, José, gracias por acompañarnos. Ok, muy buenas noches con todos. Un saludo a todos los compañeros y compañeras presentes. Igualmente, pues agradecerles por la invitación. Es un gusto poder siempre compartir la poca experiencia que uno tiene en estos temas tan trascendentales para nuestro país y para el mundo, en realidad. Bueno, efectivamente, respecto de los planteamientos que nos hacen de la minería, yo creo y me aventuro a afirmar que estamos viviendo lo que en otros países ya le llaman la dictadura minera. Hoy por hoy ya el Estado ecuatoriano prácticamente es un muñeco de paja frente al poder que están logrando ya las corporaciones mineras transnacionales en nuestro país. Cuando hablamos de cuáles son los actores que están alrededor de la minería, principalmente estamos hablando de las más grandes corporaciones, incluso hablamos de las empresas más grandes del mundo. Hablamos, por ejemplo, de la BHP Billiton, una empresa australiana que ya está aquí en el Ecuador, que tiene muchas concesiones mineras. De hecho, aquí en la zona de INTAG tiene 3 concesiones y está comprando otras empresas, está comprando otras concesiones también aquí en el norte del Ecuador. Esta empresa BHP Billiton tiene un patrimonio que es superior al Producto Interno Bruto del Ecuador 2 veces. Por tanto, vemos que esos son el tamaño de los actores con los que estamos jugando. Y a nivel nacional, podríamos decir que prácticamente son las mismas élites que lucraron del petróleo durante 40 o 50 años, quienes frente al declive de ese negocio, pues ahora ven en la minería la nueva beta de la cual seguir forrándose. Y discúlpenme que hable así, pero es así como hablamos coloquialmente en este mundo. Y claro, si ustedes ven quién es el viceministro de Minas, señor Benalcázar, el hombre ha trabajado toda su vida con las empresas petroleras, con la Citi, con la Repsol, etcétera. O sea, son prácticamente los mismos personajes. Los ministros, vemos a Ortiz, a Pérez, gente vinculada son las élites vinculadas al petróleo que ahora quieren vincularse y aprovechar la tajada de la minería. Ahora, ¿puede esta minería ser responsable? Me parece que es una pregunta casi necia, casi de reírse un poco. Escuchamos hace un rato a la compañera de Bolivia que nos cuenta pues la experiencia de un país minero. Y realmente pensar que puedan ser responsables de un país cuyo Estado prácticamente no tiene ninguna capacidad para controlarles, es irrisorio pensarlo. Solo para mencionarlo y aprovechando la presencia de Tarcisio, quien fue ministro del Ambiente, hace un año más o menos, cuando en INTAG no les dejaban entrar a una de las empresas mineras al Cerro Pelado, a la empresa Codelco, el Ministerio del Ambiente les prestó sus uniformes a los empleados de la minera Codelco para que puedan entrar, haciéndose pasar por funcionarios del Ministerio del Ambiente. Imagínense, ese es el nivel del Estado que tenemos hoy día. ¿Qué capacidad puede tener este Estado que vemos cómo está de rodillas buscando de dónde sacar plata contra unas empresas que tienen un patrimonio tan grande? Es obvio que el Estado jamás va a controlarles. Estamos viendo, y les hablo de casos concretos, ¿no? Aquí en la zona de INTAG tenemos, por ejemplo, el caso concreto del proyecto Yurimagua, a cargo de la empresa nacional minera y de la Codelco de Chile. La Codelco, valga decirlo, es la empresa de cobre más grande también del mundo, la mayor productora y comercializadora de cobre del mundo. Hay un informe de la Contraloría que le hizo un examen especial a ese proyecto. En ese informe de la Contraloría se identifican un sinnúmero de irregularidades, de inobservancias legales, constitucionales por parte de la empresa nacional minera, por parte del Ministerio del Ambiente, por parte de la Secretaría Nacional del Agua ya extinta y por parte de los demás instituciones estatales involucradas. Ha pasado ya un año y medio más o menos desde que salió el informe de Contraloría respecto del proyecto Yurimagua. Yo pregunto, ¿se ha hecho algo al respecto? ¿Alguien siquiera movió un dedo para subsanar aquellas
contravenciones legales, absolutamente nada. Prácticamente el informe de Contraloría seguramente estará archivado en algún lugar de las oficinas. Igualmente, tenemos en la zona de INTA, acá en Cotacachi, el proyecto Magdalena, que está es un proyecto minero de exploración que abarca el bosque protector Los Cedros. El bosque protector Los Cedros, algunos de ustedes deben conocer, es probablemente el área mejor cuidada del occidente ecuatoriano, el bosque protector mejor cuidado al occidente del Ecuador. Tiene aproximadamente 5.000 hectáreas y desde hace 30 años es un bosque protector declarado por el Ministerio del Ambiente como bosque protector, valga la redundancia. Y sorpresivamente en el año 2017 el 70% del bosque está entregado en una concesión minera a la empresa nacional minera y a su vez esta lo hace un convenio con la empresa canadiense Cornerstone para la exploración minera dentro del bosque protector. El municipio de Cotacachi en el año 2018 presenta una acción de protección y luego de que pasó a una segunda instancia en la Corte Provincial emite una sentencia favorable al municipio de Cotacachi y manda a retirar la licencia ambiental de la ENAMI. Es decir, hay una sentencia judicial que retiró la licencia ambiental y también le mandó al Ministerio del Ambiente a pedir disculpas públicas y a las comunidades por haber otorgado esa licencia ambiental cuando el bosque protector todavía estaba considerado área protegida. Aquí valga un paréntesis. Mañosamente, en el año 2018, si no me equivoco las fechas, por efecto de la nueva ley ambiental, del Código Ambiental, los bosques protectores ya dejaron de ser áreas protegidas. Simplemente quedaron con el nombre de bosque protector. Pero cuando se otorgaron estas licencias ambientales todavía eran áreas protegidas. Entonces la sentencia judicial mandó al Ministerio del Ambiente a eso, a retirar la licencia, a pedir disculpas. Ha pasado ya un año desde la sentencia y todo lo contrario, las empresas mineras de ENAMI y Cornerstone han reforzado su trabajo en este lugar, ¿no? Han contratado mucho más personal de las comunidades y por tanto esa estrategia está destinada a ganarse el favor de las comunidades y desequilibrar la resistencia. Y al día de hoy, pues, la Corte de Cotacachi, que es la encargada de dar seguimiento a la sentencia, ha pedido al Ministerio de Ambiente y a la empresa minera que por favor indiquen, si son tan amables, si es que han cumplido la sentencia. ¿Y sabe lo que responde la empresa minera? Les dice, sabe que no hemos cumplido porque no podemos cumplirla. O sea, ese es el nivel de las empresas mineras frente al ordenamiento jurídico del Ecuador. ¿Sabe qué, señor juez? No podemos cumplir la sentencia. Imagínense ustedes si mañana un pobre que anda por aquí caminando le dice a un juez, sabe que no voy a cumplir su sentencia. Eso es inaudito. Sin embargo, las empresas mineras lo hacen, tienen la capacidad de hacerlo, la fuerza y el favor del Estado ecuatoriano para proceder de esta manera. Ventajosamente, digamos, hace pocos días también la Corte Constitucional ha revisado el caso de Los Cedros y lo está poniendo nuevamente en debate. Ha planteado que este caso va a ser tomado para sentar jurisprudencia respecto de la seguridad jurídica de los bosques protectores, sobre también el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, que no deja de ser un simple enunciado en nuestro país, pero que esperemos pues que se vaya sentando precedentes con estos casos terribles que están sucediendo pues respecto de la minería. Imposible que la minería pueda ser responsable con lo que les estoy diciendo, que son solo una muestra de lo que está pasando, sin hablar de todos los defectos e impactos ambientales que ya han sido tratados por los anteriores compañeros panelistas. Por tanto, no quisiera profundizar mucho más en eso, pero sí me gustaría comentar del impacto social que tiene la minería, porque es tal vez el primero de los impactos y tal vez uno de los más terribles. La zona de INTA, para quienes no conocen, pues se trata de la zona occidental del cantón Cotacachi, es un territorio que abarca 7 parroquias rurales, cerca de 2.000 kilómetros cuadrados, y en donde todavía existen alrededor de 100.000 hectáreas de bosques primarios, bosques occidentales, probablemente los últimos bosques occidentales que le queden a este pobre país. Y en esta zona, desde hace 30 años, hay el interés de las empresas mineras
los japoneses descubrieron un gran yacimiento de cobre en la zona de Junín, que es lo que hoy se conoce como el proyecto Yurimawa. Pero desde hace 30 años las comunidades se organizaron, una vez que conocieron el estudio de impacto ambiental de los japoneses, se organizaron para no solo resistir ante la minería, sino generar alternativas. Y durante todo este tiempo, en la zona de INTAC se han generado un sinnúmero de propuestas de alternativas al desarrollo, porque ni siquiera podríamos ya hablar de alternativas de desarrollo, porque sabemos que el desarrollo tal como está considerado no existe, es una mentira. En un planeta finito, hablar de un desarrollo basado en el crecimiento es una mentira que ya es hora de dejarla a un lado. Pero sí hay alternativas al desarrollo, ¿no? La agricultura orgánica, el turismo local, la agroindustria local, la soberanía alimentaria, la organización social para resolver los problemas desde abajo y desde adentro. Pero ya hay que decirlo, que todo ese proceso fue sistemáticamente boicoteado desde el gobierno, y hablamos del gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa fue el que modificó, el que creó la ley minera actual, fue la primera ley posterior a la asamblea, luego de todo el esfuerzo que significó el mandato minero que dio de baja una serie de concesiones mineras y devolvió la dignidad a muchos campesinos y ecologistas que estaban siendo en ese momento perseguidos por las empresas mineras. Sin embargo, ni bien salió el mandato minero, la primera ley fue la ley minera, y es una ley totalmente entreguista, una ley que no fue hecha por los diputados, porque obviamente quienes eran diputados en ese momento no tenían la menor capacidad para hacerlo. Coincidentemente, hoy día parte de esos diputados son parte de este gobierno, hablamos de Romo y compañía, pero también algunos personajes de triste recordación como Velasco y otros más. ¿Qué capacidad tenían ellos para hacer una ley de minería? Ninguna. Quien hizo la ley de minería fue la Cochilco. Cochilco es el Consejo del Cobre de Chile, que fue contratado por este pequeño y oscuro personaje que fue ministro de todo. Vaya, se me fue el nombre ahorita, el cuencano. Entonces, vaya, se me fue el nombre, pero bueno, él contrató a Cochilco siendo el ministro de Recursos Naturales, y fueron ellos quienes entregaron este proyecto de ley minera al Congreso, que fue aprobado sin el menor debate. Y a partir de ahí, lo que yo les decía es la persecución que estableció el gobierno de Correa en contra de las organizaciones de INTAC. Infiltraron las organizaciones, persiguieron a la gente, fue encarcelado Javier Ramírez, el presidente de Junín. Víctor Hugo, su hermano, estuvo en la clandestinidad durante 6 años que duró la orden de captura, y de esa manera lograron meter a Codelco, con 450 policías y militares. Los lograron ingresar a la zona de Junín, y bueno, el resultado es que ahora ya 5 años después, ese proyecto está a punto de empezar la explotación, pero ya empiezan las mañas alrededor de eso entre roldanes y compañías a tratar de sacar provecho, y bueno, pasa a ser parte ya de la historia de la corrupción de este país vinculada al extractivismo. Así que en eso sí nos toca ser bastante claros y bastante precisos de quiénes han sido quienes han metido este proyecto depredador, este proyecto anacrónico que es la minería, lamentablemente al servicio de las corporaciones internacionales. Y en ese sentido, ante lo que decía Tarcisio hace un rato de que ya no ve formas de que salgamos de este modelo extractivo, o que al menos se lo ve tan alejado, yo comparto aquello, me da muchísima pena. El modelo de desarrollo se está profundizando gracias a la política de los gobiernos de los últimos más o menos 10 o 12 años. Y frente a eso, como actor social, como parte de un proceso social de mucho tiempo, pienso que lo único que nos queda es la huelga nacional, y no hay que darse las vueltas. Esa es la lucha, ese es el arma del pueblo, y tenemos que recuperarlo y reivindicarlo. Octubre fue una muestra muy clara. Octubre no solo fue por las gasolinas, estuvimos de INTAC, más de 250 personas, llevando comida permanentemente también a los compañeros que estaban en la huelga, pero también estuvo gente de las provincias también afectadas por la minería, como el Carchi, como el noroccidente de Pichincha, también la provincia de Bolívar. Entonces, hay que recordar eso, no hay que olvidarnos de octubre. Octubre es un hito en la historia del Ecuador, y vamos a recuperar este país de esa forma. Es en la huelga nacional, es en el paro nacional, no hay otra opción. Las élites no nos van a dejar, están desesperados por la plata. El gobierno no es que quiere plata para reactivar la economía, el gobierno está desesperado por servir a las élites, y la minería es la herramienta de las élites de los próximos años. Por tanto, es lo que nos queda, y es por donde vamos a tener que trabajar en los próximos tiempos. Creo que hasta ahí mi intervención. Muchas gracias,
amigos y amigas. Gracias. Ya quites el micrófono, Cris. Igual les comentamos a las personas que nos están acompañando que nos ayuden con sus preguntas, por favor, en el chat general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Creo que estas tres primeras intervenciones nos han dado dos perspectivas. La primera regional, más amplia, nacional, la de Tarcisio desde su experiencia y desde su rol, su función como parte del Ministerio de Medio Ambiente. En el caso de Elizabeth y José nos han dado una perspectiva más desde su contexto, desde lo local. Pasamos entonces a Guillermo, quien nos va a presentar a Ivonne Ramos. Muchas gracias, José, por tu intervención. Yo quisiera presentarles a Ivonne Ramos. Ella es responsable del área de minería en Acción Ecológica y además es la coordinadora de la Articulación de Mujeres Defensoras de la Naturaleza, Saramanta Huarmicuna. Trabaja en Acción Ecológica desde 1992 y ha coordinado campañas por la defensa de la naturaleza frente a la construcción del OCP, defensa de los bosques tropicales frente a la deforestación y la expansión de las actividades mineras en el país. Sin más, Ivonne, por favor, adelante. Puedes abrir tu micrófono, Ivonne. Okay, ¿ya está? Estoy abierto, ya. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que sí es importante, de todas maneras, hacer un paneo. Yo quisiera arrancar de esto, un paneo de cuáles son las zonas en donde están localizados precisamente los proyectos mineros a los que se está haciendo referencia. Y creo que es muy importante entender, digamos, para el público que nos esté escuchando, que los proyectos mineros más importantes a los que refería Tarcisio, por ejemplo, están ubicados en los ecosistemas y en las zonas ecológicas más megadiversas del Ecuador. En la parte norte, por ejemplo, estamos en todo lo que se reconoce y se refiere a la bioregión del Chocó, y atraviesa al noroccidente de la provincia de Pichincha. Tenemos Esmeraldas, Imbabura, el Carchi. Y son los ecosistemas, digamos, en donde nosotros podemos identificar una gran megadiversidad y también unas actividades económicas muy prósperas por parte de las comunidades locales que se relacionan con el tema del turismo, con el tema de la producción agrícola, con el tema de la producción ganadera, y que yo creo que tenemos que siempre poner en balanza y poner sobre el tapete precisamente esta afectación hacia las economías locales, ¿no? Creo que ahí están localizados los proyectos como más emblemáticos a los que referíamos. Estamos hablando de Yurimau, estamos hablando del caso del proyecto Cascabel, estamos hablando la expansión hacia las zonas que son de alta biodiversidad en la zona de la provincia del Carchi, donde tenemos el Cerro Golondrinas, por ejemplo, ¿no? Y en Esmeraldas, obviamente, toda la minería está ilegal que está asociada a problemas sociales muy graves. En la parte, digamos, andina, tenemos la zona de los páramos, que están localizados, por ejemplo, en la provincia de La Suay, y tenemos ahí dos proyectos grandes, que es el Río Blanco y que es el río Loma Larga, ¿no? Yo creo que es muy importante que nosotros partamos de nuestra propia lectura territorial, ¿no? Como poblaciones locales o como ecuatorianos, que nosotros referimos al territorio nacional, no al territorio cuadriculado por la minería, ¿no? Pero en esos territorios a donde se están imponiendo los proyectos, por ejemplo, tenemos en la zona, el páramo, por ejemplo, tiene una biodiversidad, una riqueza impresionante, y además es el nacimiento de cuencas hidrográficas súper importantes que mantienen economías muy prósperas, por ejemplo, en la costa ecuatoriana, lo que le ocurre, por ejemplo, al proyecto del Río Blanco, ¿no? Y luego bajando hacia la Amazonía tenemos toda la cordillera la cordillera Mirador, que es territorio Shuar, y en donde tenemos los tres proyectos, digamos, que en este momento son los más avanzados, ¿no? Que estamos en San Carlos Pananza, tenemos ahí el proyecto Mirador y tenemos ahí el proyecto Fruta del Norte. Entonces, para mi manera digamos, de hacer una lectura, y que creo que es la lectura que nosotros como ecuatorianos hacemos en general, es
como ir mirando cuál es el tesoro más grande que tenemos los ecuatorianos, cuál es el valor mayor que los ecuatorianos le damos a nuestro entorno, y definitivamente, si hiciéramos una encuesta, digamos, o un sondeo de opinión en el momento actual, como también 10 años atrás se hizo, y es que los ecuatorianos nos sentimos muy orgullosos y muy afirmados en la riqueza biológica y en la diversidad cultural que el Ecuador tiene. Y a partir de esas afirmaciones y a partir de esos positivos, yo creo que no podemos hacer una lectura de hechos consumados y decir, pues miren, en el Ecuador tenemos concesionado el 15% del territorio y la mayor parte de esos territorios tienen unas tres condiciones, digamos, de concesiones mineras, que tenemos la minería de gran escala, la mediana minería, la minería ilegal. Efectivamente, creo que sí, el Estado ecuatoriano y los mineros quieren que los ecuatorianos entremos a una discusión de si queremos la minería legal o la minería ilegal. Y que la minería ilegal pues tiene todos estos inconvenientes, que si la delincuencia asociada, que si el descontrol económico, etcétera, etcétera. Y por lo tanto a nosotros no nos conviene minería ilegal, vamos pues por la minería legal que nos presta más garantías. Me parece a mí que caer en la trampa de esa discusión realmente nos perjudica enormemente, porque vamos a quitar de nuestro radar la discusión central y fundamental, que tiene que ver con el tema de cuáles son los territorios que están siendo intervenidos y en qué condiciones están siendo intervenidos. Definitivamente, y como lo ha señalado José Cueva con los ejemplos planteados en la parte en la zona del INTAG, con el proyecto Yurimagua, la minería ilegal entró con todas las ilegalidades del caso, ¿no? ¿Por qué? Entró violando los derechos fundamentales de los ecuatorianos y de las poblaciones locales. Para entrar al sur, por ejemplo, la megaminería de las empresas chinas y la imposición de ese proyecto, efectivamente, entraron miles de militares y se instalaron por mucho tiempo para hacer la consulta, ¿no? Entre comillas, la consulta, efectivamente, con la presencia militar y a sangre y fuego, literalmente. Porque de lo contrario no hubiera sido posible que se estableciera esa consulta previa. Porque los shuar se oponían y durante 20 años se mantuvieron en oposición al proyecto minero. Y lo mismo ocurrió en la zona del INTAG. Y en la zona del INTAG entraron 300 policías a una comunidad pequeñísima y se establecieron por 6 meses. Y se quedaron ahí. Se quedaron viviendo en la casa de la gente y se quedaron, el cuerpo policial se quedó en la escuela. Esas son las condiciones de legalidad de la gran minería en el país. Y en esas condiciones de legalidad, solamente en esas condiciones pudieron entrar a los territorios, ¿no? Entonces, el punto para mí, digamos, de discusión, me parece que en este momento debemos mantener abierto, es efectivamente, no podemos caer en la trampa de la minería legal e ilegal. La minería legal es tan ilegal como la misma minería ilegal. De hecho, por ejemplo, si ustedes escuchan los discursos del viceministro Benalcázar, él se vanagloria cuando dijo en marzo que nosotros estamos exportando cobre y también estamos exportando oro, de Fruta del Norte y de todas las medianas empresas mineras. Pues preguntémonos de dónde venía ese oro de las otras empresas, si no era de la zona de Esmeraldas, o si no era de la zona del norte, o si no era de Buenos Aires. Y entonces, en toda la ruta, ¿no?, que se hace del oro, desde que sale del sitio de donde se explota hasta que finalmente llega a puerto, obviamente en ese tránsito hay una fase en donde se legaliza la minería ilegal, en donde ese oro ilegal que sale provocando grandes daños y que el Estado dice, a ese no le reconozco porque meto el ejército en Buenos Aires. Sin embargo, cuando va al puerto, definitivamente sale legalizado. Y Benalcázar es capaz de decir, ese oro que estamos exportando ahora en marzo en épocas de pandemia. Entonces, sí, se llenan la boca de que cumplen con las leyes y definitivamente no cumplen. Y lo que ocurre, por ejemplo, con lo que ha pasado con los proyectos mineros es que cada uno de esos proyectos mineros tienen informes de Contraloría. Informes de Contraloría tiene el proyecto Yurimagua, tiene el proyecto Cascabel, tiene el proyecto Loma Larga, tiene el proyecto Mirador. Casi todos los proyectos tienen
informes de Contraloría que determinan e identifican irregularidades económicas, irregularidades ambientales, irregularidades en el cumplimiento de la consulta. Y entonces, definitivamente, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una institución de control social, de control que debe controlar al Ejecutivo, digamos, y que se mandan los informes y que, digamos, se hace caso omiso, ¿no? Y estamos hablando de proyectos que van a tener un impacto, no es un impacto de corto plazo, es un impacto que definitivamente no se va a poder resolver, porque la imposición de esos proyectos causa daños perennes, irreparables, ¿no? De largo plazo y para siempre. Y lo que yo sí quiero, más bien, cuando hablamos de cuáles son las alternativas, hacer como las afirmaciones en la voluntad del pueblo ecuatoriano y en la condición en la que se impusieron esos proyectos. Porque los ecuatorianos sí tomamos conciencia del daño que se provocó con la propuesta petrolera después de 40 años, cuando se puso el juicio a Texaco. Y se puso el juicio a Texaco y esa experiencia del norte, del norte amazónico definitivamente dejó marcando la voluntad de las comunidades locales para la no ampliación de la frontera petrolera y también para la no imposición del proyecto minero. Entonces, si el Estado ecuatoriano y las empresas mineras están imponiéndose en el Ecuador como un proyecto económico o proyecto de desarrollo, entre comillas, definitivamente es contra la voluntad popular. Porque y entonces preguntémonos por qué razón es que se pone tanto empeño por parte del Estado y por parte de las empresas para que no se dé una consulta popular sobre el tema de la minería, ¿no? Cuando se planteó, y ya se plantearon varias veces la pregunta esta en la provincia de la Suay por parte de Yacu Pérez, el lobby del Estado es impresionante porque fueron del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Minas, de la Senagua, toda la plana mayor, ahí a decir que no hay suficientes condiciones para que se haga una consulta popular. Y la consulta popular sí es vinculante, ¿no? Y si se dieran consultas populares locales en los territorios, definitivamente la propuesta minera fracasaría. Y si se da a nivel nacional, la propuesta minera fracasaría. Entonces, el punto para mí es como que nosotros sí tenemos que mirarnos de manera positiva en la posibilidad efectivamente de lograr movilización social, que yo sí creo que hay. Efectivamente estamos limitados por la situación de la pandemia, pero yo sí veo que existen muchísimos procesos de organización social en los territorios. Y esos procesos de organización social están defendiendo paso a paso, palmo a palmo, cuerpo a cuerpo, el territorio frente a los mineros. Lo que pasa en Pacto, lo que pasa en INTA, lo que pasa en el Azuay, lo que pasa en Río Blanco. Lo que está pasando con los shuar, que es una lástima, porque los shuar están siendo totalmente afectados, digamos, en este momento de pandemia, porque efectivamente los mineros están todos los días en los territorios, porque las actividades mineras y las petroleras fueron consideradas actividades de los recursos estratégicos y por lo tanto les dieron carta blanca para la movilidad. Y son los mineros los que en este momento están dando los kits alimenticios y los kits de salud. Qué conveniente realmente que estén siendo los mineros los que dan, porque efectivamente el Ministerio de Salud y el Estado es el gran ausente, pero obviamente que es muy conveniente para el Estado ausentarse cuando le da de esa forma le permite aparecer a los mineros, digamos, les permite aparecer como que fueran los salvadores de una crisis sanitaria, ¿no? Entonces, sí es verdad que estamos en una situación muy, muy lamentable, digamos, pero yo no creo que están perdidas todas las batallas. Creo que Río Blanco está paralizado con una acción constitucional y la gente del campo y la gente del páramo está muy atenta. El proyecto Loma Larga tiene una sociedad civil organizada, el proyecto Yurimago igual. Y lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con el caso del Carchi, y lo mismo está ocurriendo en la zona de Bolívar. Entonces, yo sí le doy un voto de confianza al proceso organizativo social en la defensa del territorio ecuatoriano, y también le doy un voto de confianza
a la voluntad del pueblo ecuatoriano de valorar muchísimo más la riqueza que tenemos, el momento que encontramos que la biodiversidad y la diversidad cultural que tenemos es nuestro mayor patrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que en esto, las gentes que estamos en este proceso de lucha tenemos responsabilidad, pero yo creo que la gente joven, los chicos, mis hijos, mis nietos, tienen el derecho y tienen también la responsabilidad de asumir esta batalla, ¿no? Digamos, esta noble causa, que es defender el Ecuador, defendernos de la minería, ahora que podemos todavía. Gracias. Muchísimas gracias, Ivonne. Cristina, te doy la palabra. Muchas gracias a todos los ponentes. Creo que han tenido distintas perspectivas que abonan a la discusión que planteábamos inicialmente. Creo que es posible debatir, dialogar, y si pensamos como en líneas generales, decíamos que teníamos una perspectiva local con los casos de Elizabeth y José, y también eso nos da unos elementos para mirar lo que está sucediendo en esos territorios específicos con actores concretos, con situaciones concretas que posiblemente no miramos desde lo nacional. Están visibilizados desde esa perspectiva. Por otro lado, las intervenciones de Ivonne y Tarcisio nos han dado un panorama más macro, regional, nacional, que creo que nos vincula con los desafíos más urgentes, con los temas pendientes que tenemos que discutir a nivel de gobierno, a nivel de la estructura del Estado, de las reformas que se han pensado, y también desde una lectura histórica, mirar cómo hemos llegado a este momento. Tenemos distintas preguntas que vamos a tratar de ir sintetizando, digamos, para lograr que todos puedan intervenir. Guillermo, si quisieras ayudarme con la lectura de algunas de ellas para la compañera Elizabeth. Sí, claro. La primera pregunta que teníamos para Elizabeth era sobre la experiencia de ellos en campo, en territorio de resistencia ante la minería. Exactamente decía, ¿qué hacer con la minería que ya existe y con las comunidades que realizan minería en condiciones muy deprimentes? ¿Y cómo ha sido el proceso de resistencia antiminera allá? Elizabeth. Sí, ¿ahora sí? Sí. Ya. Bien, lo que creo, digamos, escuchando un poco las otras intervenciones, lo que creo que ustedes tienen que evitar caer es en esto que nosotros hemos caído a lo largo de la historia, que es la división, por ejemplo, en la pequeña minería o la minería cooperativizada, ¿no? En nuestros actores sociales tenemos minería, no tenemos gran minería, tenemos minería mediana, estatal, privada, pequeña minería y cooperativas. El sector cooperativizado, el sector de la pequeña minería, es un sector de sobrevivencia absoluta. Es decir, ahí tú no se puede siquiera exigir los mínimos ambientales porque es realmente unas situaciones extremadamente precarias en las que se está. Entonces, esa composición que nuestra del actor minero hace que no podamos tener una reacción mucho más fuerte con el tema minero, porque el sector cooperativizado invisibiliza categorías, invisibiliza unas categorías de gente realmente muy empobrecida, pero de gente que se ampara en este sector. Y eso evita que haya una movilización mucho más efectiva y evidente contra la minería. Vivimos de un imaginario, nuestro imaginario es que somos un país minero, entonces gran parte de la población no es que va a oponerse a la minería. Tenemos pocos sectores que están en contra de la minería en el altiplano, que sobre todo zona tradicional minera, hay como varias comunidades que ya han logrado como parar la expansión minera, pero en este momento la minería se está expandiendo hacia todo lo que es el norte amazónico, que es minería de oro aluvial, donde están presentes los chinos, donde están presentes empresas colombianas y donde hay un grueso de minería ilegal. Entonces,
yo creo que es importante en el caso de ustedes el tratar muy con pinzas esto de lo que es la minería que se llama tradicional, aurífera o pequeña minería, porque realmente esta pequeña minería es la que da paso a la gran minería. En nuestro caso es muy complejo ese tema. Tenemos unas movilizaciones enormes de mineros, que además son reconocidos como actores sociales que han reivindicado las conquistas sociales. Entonces ahí es un tema muy complejo todavía en el que estamos en discusión y con el que no hemos podido solucionar y el que está todavía mucho más dividido después de octubre del año pasado. Gracias, Elizabeth. Junto a esa teníamos una duda de una compañera que nos acompaña desde México y que creo que también puede aglutinar muchos otros planteamientos que los participantes han realizado. Y existen algunos pueblos que hayan tenido tradición minera, digamos, y que ahora se dediquen a otras actividades que permitan recuperar el entorno, la economía basada en proyectos que busquen el equilibrio con la naturaleza y desde alguna perspectiva de género, es decir, hay posibilidades de transformar este modelo de desarrollo tradicional, extractivista, por un modelo alternativo que tenga estas características. ¿Es posible mirar en Bolivia o también podríamos plantearlo para el caso ecuatoriano? ¿Es posible? ¿Tenemos ejemplos de eso? ¿Podemos ubicar algunas alternativas que hayan tenido cierto éxito, digamos? Sí, mira, yo podría comentar de dos casos como muy concretos, uno más pequeño que el otro. Podría comentarte de un caso aquí en Songo, una comunidad campesina, que ha logrado a través de la justicia indígena originaria reconocida por ley en el país y de todo el deslinde jurisdiccional nuestro, ha logrado como parar una operación minera, de tal manera que han logrado realmente desde su propia justicia, desde su propia autoridad y dentro de sin llegar a instancias internacionales, han logrado como retomar sus predios y potenciar una actividad agrícola en toda la zona. Todavía no se ha logrado trabajar con lo que son los pasivos mineros, etcétera, que están presentes en la zona, pero han logrado como retomar el espacio y sentar un precedente sobre la posibilidad de sacar una empresa minera desde la justicia indígena originaria. Y conozco otro caso que está más bien por Potosí, una mina que tiene unos 60 años trabajando en la zona, con un sistema de mucha violencia con la gente, y se ha iniciado igual un proceso desde la justicia indígena en este sentido, y en esta comunidad han retornado gente a los predios, no a la zona minera en cuestión, sino a los predios aledaños para volver a sembrar, para volver a vivir de esta actividad, y ha sido efectivo. O sea, en este momento lo están haciendo, ¿no? El gran problema ahí, en nuestro caso, es lo que queda como los pasivos mineros, que alguien tiene que hacerse cargo de estos pasivos y no se hace cargo ni el Estado ni la empresa minera, ¿no? Entonces ahí sí es un conflicto, pero sí es posible, en magnitudes no de gran mercado, pero en magnitudes de pequeñas economías es posible retornar, y estas comunidades lo han demostrado. Gracias, Elizabeth. Quizá también una pregunta parecida que tenemos para José es la que planteaba anteriormente, o cómo se está coordinando y ampliando las alternativas agroecológicas. ¿Por qué no se han desarrollado alternativas políticas que levanten un nuevo modelo económico para el país? Y otra es, digamos, como más puntual, que es para que consideran que hay una razón fundamental que genera una demanda de tanto material minero. ¿Para qué es que se necesita? ¿Qué industria es la que más material se ha extraído ya desde este momento, y cuáles consideran ustedes que son estos intereses que están detrás de estas actividades? Ok, sobre el tema de las alternativas, mira, no es que no haya alternativas, ni siquiera habría que hablar mucho de alternativas. El tema es que nos han ido configurando un estado, una forma de vida, un modo de vida que nos está llevando a la pobreza y al abismo. Y lo que hay que hacer es abandonar ese modo de vida. Es decir, no hay que rebuscar en ningún lugar cómo hacer estas famosas alternativas. Es decir, para la gente del campo, el modo de vida campesino es un modo de vida sostenible que ha generado bienestar y riqueza, si es que el Estado no se hubiera encargado de destrozarlo, de quitarle la salud, la educación, de no dotarle de vías, de servicios básicos, etc. Es decir, no necesitaríamos ninguna alternativa para el campo,
si simplemente se encargaran de cumplir su rol los políticos. Sin embargo, el problema es que la plata se la han robado permanentemente y cuando ha habido plata, la han gastado en cosas no necesarias para el país, no necesarias para la gente del campo, ¿ya? Más allá de eso, como yo te mencionaba hace un rato, en la zona de INTA durante mucho tiempo se probó muchísimas alternativas de todo tipo. Agroecología, ¿no? Agroindustria, incluso energías alternativas, proyectos de microproducción hidroeléctrica, proyectos con gran rentabilidad, con gran potencial, sostenibles. Pero todos estos fueron sistemáticamente boicoteados desde el Estado ecuatoriano, desde los municipios. Te puedo dar un ejemplo, así bien bonito y bien concreto. Hidrointa. Hidrointa es un proyecto de energía a pequeña escala, 10 pequeñas centralitas de filo de río que juntas tenían una capacidad de 50 megas. Le planteamos eso al Estado ecuatoriano en su momento, con estudios ya de prefactibilidad avanzados. En un momento les gustó. Cuando se dieron cuenta que quienes promovían eso eran ecologistas, lo echaron a la basura. ¿Y qué es lo que promovieron? Manduriaco, una mega hidroeléctrica que supuestamente tiene una potencia de 60 megas, que no produce ni el 30% de lo que está instalado, que de los 100 millones que costaba, costó 200 al final, es decir, sobreprecio de 200, y que genera un pasivo ambiental gigantesco, porque tienen que limpiar esa represa cada 3 meses, por tanto, el río Guayabamba cada día está peor río abajo, millones de peces muertos y comunidades en peligro. Es decir, el problema no es que no haya alternativas, el problema es que al Estado no le interesan las alternativas, a los políticos mucho menos, a ellos les interesa robar y al Estado le interesa hacerle la venia a las grandes corporaciones. Entonces, por ahí un poco yo pensaría eso, ¿verdad? Por otro lado, lo que mencionaban de la demanda tan grande que hay de minerales, efectivamente, y vuelvo a lo del modo de vida, es decir, mientras siga el planeta sobre este andarivel, al único lugar a donde lo llevan es al abismo, ¿verdad? Está recontra que comprobado que toda esa cantidad de minerales que están sacando no son necesarios para la vida del ser humano. Siempre nos están diciendo los mineritos que si están en contra de la minería, entonces no uses teléfono, no uses carro, no tengas celular, no tengas reloj. Y en realidad la verdad es otra. Nosotros, los latinoamericanos, no consumimos ni el 15% de todo el mineral que se extrae de nuestro continente, del subcontinente. Es decir, ese otro 85% de mineral se va a los países centrales, se va a la China, se va a Europa. ¿A fomentar qué? A fomentar ese modo de vida insostenible, ese crecimiento infinito que no tiene futuro. Pero lastimosamente los principales y los primeros impactados por ese modo de vida somos acá las comunidades de los países del tercer mundo. Ese crecimiento de China tan grande y tan fastuoso está basado precisamente sobre este saqueo, pero no es una nueva historia. Es la misma historia del crecimiento fastuoso de los países centrales europeos de Norteamérica, basados en el saqueo y en la explotación de nuestros países. No tenemos que seguir dándoles el material, eso es todo. Gracias, José. Justo eso me conecta con un par de preguntas más que tienen que ver con el rol del Estado. Tú acabas de entregarle muchísima de la responsabilidad del tema del modelo de desarrollo precisamente al Estado central. Pero ¿cómo ven ustedes desde las organizaciones comunitarias, de las organizaciones civiles, el rol de los gobiernos locales? El rol de las instancias estatales o públicas, pero a nivel más territorializado. Mira, es muy interesante lo que tú me preguntas. Es algo que no es unidireccional, no hay una sola respuesta para ese tema. Mira, te explico. Cotacachi ha tenido un proceso muy interesante de gobiernos locales y de participación durante todo este tiempo, coincidentemente con la resistencia a la minería, que inicia en el año 98, y en el año 98 se inaugura la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, que ha sido, digamos, un ejercicio muy interesante de participación. En un principio, pues, esta asamblea lograba incluso definir presupuestos del municipio, líneas de trabajo, etcétera, etcétera. Y todo iba bien, pero ¿qué será? El poder, la megalomanía, los egos, las vanidades, que llega un punto en que quienes están en el poder terminan más bien sirviendo a su propio plan personal y dejando a un lado
a las comunidades. Y eso es lo que le pasó a Cotacachi, pues luego de un proceso interesante que te menciono empieza en 98, en 2008 se acaba ese proceso y lastimosamente la posta es tomada, era en la época del gobierno de Correa, por el gobierno de Correa que puso alcalde y fue más bien destinado básicamente a abrirle la puerta a la minería, a dar los permisos y los actos administrativos que requerían desde el municipio. No hubo prácticamente municipio entre 2008 y 2014. Y en ese mismo momento, desde las organizaciones dijimos, ¿por qué no vamos al municipio? ¿Por qué no entramos a la participación política? Y lo hicimos y ganamos. Llegamos al municipio desde las organizaciones sociales de Cotacachi, de INTEC, y estuvimos durante 4 años en la administración municipal tratando de hacer lo que nos habíamos planteado cuando no éramos, pues, cuando estábamos desde el otro lado de la cancha, desde el otro lado de la calle. Y bueno, en algunas cosas se avanzó, muy interesante, pero nuevamente lo que te digo, no sé, al final pasa como que vence o priman estos intereses, los egos de las personas y bueno, simplemente hasta ahí llegamos. Nuevamente regresa al municipio esta visión personalista, ¿no? Entonces yo te digo, tengo poca esperanza que así sean los gobiernos locales, se pueda realmente hacer cosas desde ahí, porque digamos que este modelo de democracia finalmente termina convirtiendo en un modus vivendi a la política y por más buenas intenciones que llegan al comienzo, terminan trabajando para sus intereses y sus futuros políticos, para sus reelecciones. Yo pienso que así como está planteada hoy día la democracia, no tiene mucho futuro. Habría que repensar seriamente estos temas y te lo digo no solo por mi experiencia en el municipio de Cotacachi, porque también lo veo en nuestros compañeros que llegaron a las juntas parroquiales. Igualmente, todo lindo, todo bonito al comienzo, pero luego viene ese enfrentarse a reelegirse o no reelegirse, y para reelegirme tengo que sonreírle a todo el mundo y tengo que hacer lo que es popular y no lo que es necesario. Así que lo siento, no puedo ser muy esperanzador con mis palabras respecto del tema de los gobiernos locales, pero es la realidad, es la experiencia que tenemos. Así que bueno, ahí está el reto, ver una nueva forma de democracia también es parte del reto. Listo, muchas gracias. Justo ese tema me conecta con un par de preguntas que tenemos para Tarcisio. Por un lado es, ¿cómo evalúa usted hasta la última reforma esta capacidad desde el MAE, desde la cartera de Estado de la que usted fue parte, la capacidad regulatoria, la capacidad regulatoria del MAE, y luego qué reformas políticas o jurídicas plantearía usted para poder mejorar este tema, este vacío de regulación, de control que existe desde el MAE? Vero, ¿me ayudas con el micrófono de Tarcisio? Listo, gracias. Gracias por las preguntas. Bueno, el MAE siempre ha sido una institución bastante débil, ¿no? Siempre ha sido la cenicienta de los ministerios, precisamente porque detrás de la estructura del Estado hay intereses y obviamente no hay una prioridad para el tema ambiental. Yo creo que eso, empecemos por ahí. Ahora te puedo decir una cosa. Cuando tú tienes un personal al que le empoderas, al que le respetas, al que le apoyas para tomar una decisión, entonces la mentalidad del mismo funcionario cambia radicalmente, ¿no? Yo me acuerdo que en la administración en donde estuvimos, tuvimos gente valiosísima. La directora provincial de Zamora, por ejemplo, era una mujer, una chica muy joven que se paró a Mirador, o sea, se le paró a Mirador. Y logramos detener a Mirador, que es la inversión china más grande en este país y la mina más grande del Ecuador, ¿no? Es una mina de cobre. Corrientes, el río Corrientes que se llama, ¿no? Y cuando tú empoderas, cuando tú das ese voto de confianza, la gente dice, sí, póngase ahí, póngase dura, y yo le respaldo como autoridad, entonces la gente reacciona. Es increíble. Y ves, y yo tuve excelentes
directoras provinciales que fueron capaces de hacer esas cosas, de rechazar sobornos, de enfrentarse a amenazas de muerte, porque eso hay, ¿no? Detrás de estas, cuando uno toma una acción es increíble, no es así nomás, ¿no? O sea, detrás hay una serie de mafias, de oscuros intereses, no solo los intereses económicos, vamos a decir, legales, ¿no? Que están por ahí, sino también esos intereses que están detrás, ¿no? Los que te amenazan de muerte, los que te tratan de coimear, yo tenía directores nacionales que iban con chaleco antibalas a con la policía, a hacer las requisas de madera, por ejemplo, y que tenían amenazas a su familia, a ellos. Pero cuando les das cuando tienen ese soporte, ese apoyo, entonces reaccionan y responden. Y, y yo creo que siempre el ministerio fue débil, pero tenía estos elementos que podían hacer una diferencia, ¿no? Que podían hacer una diferencia. Ahora, obviamente, ahora hay más de 400 empleados afuera, muchos de ellos guardaparques. Hay una crisis económica terrible que no tiene el ministerio ni para comprar gasolina, para hacer las inspecciones. Entonces, obviamente, es un desmantelamiento programado del Estado que a lo que nos está llevando es a que se diga lo que siempre se ha dicho, ¿no? Ya que el Estado no funciona, privaticemos. Y ahí es donde viene el regalo al amigo que le dio el voto o al sector económico que le apoyó en la campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Así que si a mí me preguntan cómo estaba antes el Ministerio del Ambiente, siempre débil, pero cuando hay una decisión política detrás, la gente reacciona, responde y puede hacer su trabajo bien hecho. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta bastante puntual sobre su rol en el ministerio. ¿Usted salió del ministerio por presiones o por qué más bien? Siempre hay presiones, compañeros, compañeras, siempre. Pero yo salí del ministerio porque me opuse a la fusión del ministerio, a la primer intento de fusión del Ministerio del Ambiente con la CENAGUA, por varias razones, pero sobre todo porque fue una decisión inconsulta con nadie. Sí, esa fue una decisión que tomaron dos amigos del presidente, de esos nuevos que entraron, que empezaron a coparle al presidente en el segundo año de mandato más o menos. Y yo salí porque no estuve en absoluto de acuerdo con la fusión, que ahora sí ya se dio, ¿no? Ahora ya hay una fusión del Ministerio del Ambiente y de la CENAGUA. Pero presiones recibimos. Uno cuando está en esas posiciones recibe presiones y recibe todo tipo a veces no son presiones directas, no son cosas así medio encriptadas, ¿no? Así, que mira que yo tengo no sé qué amigo que quiere. Entonces, el tema de no ceder a las presiones, de no ceder a los chantajes, de no ceder a las coimas, de no ceder a ese tipo de cosas, yo creo que vamos, ya depende de cada uno, ¿no? Ya depende de cómo eres tú. Yo siempre digo que el que es corrupto con $5 es corrupto con $5 millones o con $500,000. O sea, el que es corrupto, el que no es corrupto no es corrupto. Yo debo ser sincero con una cosa. Cuando nosotros paramos a Mirador por incumplimientos ambientales, yo recibí el apoyo del ministro Pérez, por ejemplo. Vaya usted a saber por qué, pero recibí el apoyo del ministro Pérez, recibí el apoyo del presidente. Era cuando el presidente todavía hablaba de ecologismo y de que era un presidente amazónico y que él quería hacer cosas con el tema ambiental, y sacamos el tema de reverdecer Ecuador como una política de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco eso se fue diluyendo hasta quedar convertido en absolutamente cero. Pero en su momento, cuando tienes, porque aquí el tema no es un tema ambiental, no es un tema del Ministerio del Ambiente. El ambiente no es un tema del Ministerio del Ambiente. El ambiente tiene que ser una política pública, el desarrollo sostenible, como quieran llamarle. El nuevo modelo de desarrollo tiene que ser una política pública, no puede ser un grito en la noche del Ministerio del Ambiente o de los ambientalistas, no. El cambio de paradigma es un cambio de paradigma del Estado completo, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, etc.
por más de que haya un excelente ministro del Ambiente, con muchos recursos, si es que el Estado no está enfocado hacia dirigir al país a un desarrollo de ese tipo, por más de que se pare de cabeza el ministro, el ministerio, quien sea, no vamos a llegar a tener ningún resultado. Gracias. Muchas gracias, Tarcisio. Una pregunta más. Hay un sector, digamos, de los analistas, de los intelectuales, incluso de gente que trabaja en temas sociales, en el cual se dice que sin la industria petrolera y sin la minería a gran escala o a mediana escala es imposible hacer desarrollo. Es decir, no existen los recursos necesarios para ampliar el acceso a educación, a salud, a todo este tipo de cosas que deberían ser una competencia del Estado central, ¿no? ¿Cuál sería su opinión, su respuesta? Probablemente en el corto plazo no. Yo coincido. Es decir, en el corto plazo no, porque es una economía que todavía sigue soñando y de alguna forma está supeditada al extractivismo. Pero lo que hay que crear es precisamente eso, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos saliendo del extractivismo? Con bioeconomía, con economía circular, con la venta de otras cosas, de servicios, diversificando nuestra matriz productiva, sacando al mercado productos ambientalmente responsables y socialmente justos y buscando los mercados para esos productos. Así es como se debería ir cambiando el modelo, ¿no? El modelo productivo, porque aparte hay que cambiar el modelo social y político, pero el modelo productivo hay que irlo cambiando así. Entonces, yo diría que en el corto plazo difícil, porque lamentablemente todavía, en el caso del petróleo, todavía dependemos en un alto porcentaje del petróleo, menos de la que la gente piensa, eso sí, y en el caso del oro ya vimos que es mínimo todavía, y yo creo que no subirá mucho, no será tan importante tampoco como la gente piensa o como los mineros piensan o como el gobierno piensa que la minería podría, digamos, ser la solución económica para el país, pero yo creo que hay que empezar a tomar unas medidas ya para en el mediano y en el largo plazo ir cambiando esa matriz productiva hacia algo más sostenible. Pero si eso no va acompañado también de una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente, de relaciones diferentes, de una democracia diferente, digamos, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Por eso yo decía que cada vez le veo más lejos a la solución, por eso decía que estamos en un callejón sin salida. Y yo apoyo lo que dice José, es decir, la movilización en estos momentos es que ya solo nos queda ese camino, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un camino que no siempre es pacífico, ¿no? Pero yo creo que hay que movilizarse pacíficamente mientras se pueda, pero hay que movilizarse y defender las pocas o muchas cosas que podemos defender todavía, ¿no? Muchas gracias. Ivonne, también quisiera escuchar cuál sería la perspectiva desde suya ante esta pregunta de que sin extractivismo no existe una vida digna para la población. Pero hay que desmutearle a Ivonne. ¿Estamos? Ya. Estamos. Bueno, yo quería como señalar definitivamente que el modelo extractivista se fundamenta sobre argumentos económicos que son demostradamente insostenibles, digamos, ¿no es cierto? Entonces ellos están hablando, por ejemplo, de que la minería va a generar empleo, ¿no? Y ellos hablan de 32,000 plazas de trabajo directas. Y si tomamos en consideración la población económicamente activa en el Ecuador, vemos que lo que ellos están ofertando es el 0.4% de las capacidades de empleo a nivel nacional. Están hablando de que se va a generar grandes ingresos a lo largo de 30 años de la operación minera, pero nosotros deberíamos tomar en consideración efectivamente cuántos de esos ingresos que va
a generarse por la actividad minera van a quedar en el Estado realmente. Y lo que no se está tomando en consideración son son los saldos ambientales, lo que se llaman los pasivos ambientales. Y en el caso de la minería, por ejemplo, creo que sí debemos nosotros tomar en consideración el caso de la minería en Canadá, que es, digamos, el referente para los industriales mineros. Ahí existen como 10,000 minas abandonadas en los territorios donde ellas operaron, y esas 10,000 minas abandonadas, el costo de remediación quedó a ser cubierto por los poderes locales y por el propio gobierno. Las empresas mineras operaron y abandonaron esas 10,000 minas, ¿no es cierto? Esas 10,000 minas generaron impactos de largo plazo para las poblaciones locales que vieron destruidas sus economías. Eso es una cosa que, digamos, tenemos que tenerle como en nuestro horizonte para tomar en cuenta, y además para ponerle como el espejo a quienes promueven la minería. Otro de los aspectos que sí tendríamos nosotros que poner también sobre el tapete es la cantidad de mena que se va a tratar en cada uno de los proyectos, por ejemplo. Cuando se promociona el caso, por ejemplo, del Mirador, que va a tener 30 años de vida útil, son 60,000 toneladas por día que se van a ser tratadas. Y eso significa que esas 60,000 toneladas van a quedar en ese territorio, en las escombreras, y van a quedar en los diques de relaves. Luego de transcurridos los 30 años, al Estado ecuatoriano o al poder local le va a tocar asumir los costos de remediación o de remediación de esos desechos, ¿no es cierto? Y hay costos que van desde los $2,88 a los $5,45 hasta $10 por el tratamiento de cada tonelada. Con lo cual, si al Estado ecuatoriano hiciera las restas de lo que le queda como ingreso de la operación a lo que le tocaría el costo de remediación, realmente se quedaría con la mitad del ingreso en total. Hago referencia al tema económico porque me parece que el tema económico es el que en este momento está siendo el fundamento para la promoción de la actividad minera. Y siendo que no nos corresponde, o digamos que nosotros no tratamos como ecologistas de este aspecto, a mí me parece que sí es necesario ponerlo sobre el tapete de la discusión, porque si ese es el argumento más fuerte, pues es un argumento muy inconsistente, sobre todo si tenemos como la experiencia de la actividad petrolera, en donde si hacemos la apuesta a un solo modelo económico que se fundamenta en una materia prima para exportar a economías externas, digamos, a costa de destruir las economías locales, pues nosotros tendríamos que poner en balance y hacer una valoración como mucho más multidimensional, ¿no es cierto? Y en ese sentido, plantear que definitivamente, digamos, en las poblaciones locales, las acciones de las economías que han sostenido a este país, digamos, o sea, esta pandemia nos ha dejado como en claro y nos ha transparentado definitivamente cuál es la economía que ha logrado sostenernos en este momento. Y ha sido pues la agricultura familiar, la agricultura de sustento, la que ha permitido que nos mantengamos en casa y que la comida nos llegue a la casa. Nos llega comida de la costa, de la sierra, de la Amazonía, tenemos plátano, tenemos mariscos, tenemos carne, tenemos leche. Vivimos en una situación afortunada en donde las economías agrícolas no son dependientes. Son economías de autosustento, son economías familiares que nos permiten sobrevivir, tanto a los que producen cuanto a los que consumen. Entonces, ante esa realidad que se nos ha revelado en esta situación de crisis mundial, de crisis sanitaria y de crisis alimentaria, pues yo creo que tenemos que hacernos las afirmaciones sobre eso, ¿no? Sobre esa situación, digamos, que deberían ser políticas de Estado que favorezcan y que se direccionen hacia sostener una situación económica que sí es posible. O sea, digamos, esas economías sí son posibles. Nosotros sí tenemos paradigmas económicos reales, ¿no? Entonces, esa, digamos, sería mi respuesta. Muchas gracias, Ivonne. Y para terminar, ¿cómo ven ustedes su rol como un movimiento ecologista, como un movimiento social ecologista,
su rol con respecto al Estado a todo nivel, ¿no? A nivel de los GATS parroquiales o a nivel del Estado central. ¿Su interés es en algún momento llegar a afectar política pública o lo ven como un poco más autónomo de forma paralela al Estado? Yo creo que nosotros tenemos como dos roles y dos funciones. La una, el nivel de la exigibilidad de los derechos, ¿no? Y creo que nosotros como ecologistas y como sociedad civil efectivamente tenemos el derecho y la obligación de acogernos a esas reglas y a esas normas que están formalmente y socialmente establecidas. Tenemos una constitución garantista y nosotros tenemos que acudir y tenemos que exigir que esa se cumpla. Y también nosotros estamos acogidos a convenios y acuerdos internacionales de los cuales nosotros tenemos que hacer uso, ¿no es cierto? Recientemente el convenio de Escazú también fue reconocido y creo que nosotros como defensores de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos tenemos que, digamos, afianzarnos sobre ese aspecto. El tema de la política electoral, digamos, de la política de los partidos políticos, para nosotros como sociedad civil organizada en la defensa de la naturaleza, como que no es como nuestro rol ni nuestra opción, ¿no? Yo creo que para la sociedad civil en su mayoría, el poder está fuera del poder, porque el momento que se ingresa, o sea, ingresas a la articulación, digamos, a la maquinaria de la estructura del Estado formal, como está concebido actualmente, realmente no te brinda reales oportunidades. Y si no, pues que lo plantea con la experiencia que ha tenido Tarcisio en su gestión en el Ministerio del Ambiente y que nos lo ha dicho de las múltiples maneras, que efectivamente si no hay una política global estructural, un paradigma de modelo de desarrollo, lamentablemente no estamos hablando solamente del gobierno de Lenín Moreno, estamos hablando de Correa y estamos hablando del que le antecedió y el que le antecedió. Desde 1990, el proyecto minero en el Ecuador se impuso a través de una propuesta del gobierno de ese entonces con una iniciativa del Banco Interamericano en que hicieron el proyecto Prodeminca. Entonces, el proyecto Prodeminca en ese entonces, en el 1990, fue, digamos, la inicial investigación que nos ha llevado a este momento desgraciado de la historia, en donde la responsabilidad de los gobiernos, digamos, ha sido ser consecuentes con un proyecto y una propuesta que te viene desde una estructura económica global, ¿no? Mundial. Entonces, para entonces, la iniciativa era hacer la investigación en las cordilleras y efectivamente encontraron reservas que nos está llevando a este momento. Entonces, la política formal, digamos, no le veo la solución, pero sí creo que la organización social por fuera del poder sí es poder también. Muchas gracias, Ivonne. Y lo dejo yo con Cristina, que ella va a ayudarnos para las conclusiones. Le agradezco su participación. Gracias, Guillermo e Ivonne. Antes de poder plantear las conclusiones de esta jornada, nos gustaría darle la palabra a Richard Paredes, presidente del GAT Parroquial de Pacto, quien nos ha pedido, particularmente a través del chat, tener este espacio. Richard, tiene 5 minutos, es poco tiempo, sabemos, pero necesitamos ser breves también para poder concluir. Richard, active su micrófono, por favor, le estoy dando, y si podría prender su cámara, genial, para verlo. Buenas noches. Porque ya lo tenemos ahí, gracias. Buenas noches, qué gusto participar, darnos este espacio en el tema de la minería. Soy el representante del gobierno parroquial de Pacto, un territorio totalmente amenazado por la minería durante 30 años, pero este momento estamos dando cara de forma directa, poniendo el pecho a las balas, como ya lo dijo el exministro, lo dijo Ivonne, lo dijo Isabel, totalmente de acuerdo, donde tenemos que ya hacer movilizaciones, donde tenemos que ya intervenir, donde tenemos que ya basta de tanto atropello por parte del gobierno y la periodicidad que tiene el MAE, como lo dijo el exministro,
de no hacer nada y donde nosotros tenemos que ya actuar. No comparto mucho con José, que dijo que los gobiernos locales realmente nos vamos sumando y nos dejamos prácticamente involucrar por la minería, por las amenazas. Aquí en Pacto ha habido las amenazas. Soy amenazado, pero eso no me limita mi valentía, mi decisión y ese respaldo que el pueblo tuvo para conmigo, devolverlo con este enfrentamiento, con esta decisión de enfrentar a la minería, las concesiones mineras. Ahora mismo hemos conformado el Frente Antiminero, donde el gobierno parroquial va a empujar. Lo más difícil es el recurso económico que estamos atravesando, pero allí tenemos el apoyo legal de 3 abogados que nos están defendiendo, toda vez que tuvimos un abogado anterior que durante un año lo que hemos logrado es conseguir 2 amparos ante Senagua, pero las empresas mineras siempre tienen ese apoyo del gobierno, ese contubernio para poder trabajar juntos a través de las regalías. Lo que yo pido es el apoyo en el artículo 98 a la resistencia y que se respete la reserva de biosfera del Chocó andino y que estamos en zona de afectación, que sean los avales para poder sacar a la minería de Pacto. Mi abrazo totalmente para todos los caminantes, luchadoras, esas mujeres ante la minería. El abrazo a todos los pueblos y a todos los territorios que están sufriendo la minería. Ahora en carne propia sé lo que es esta dificultad, esta mafia. Es muy parecido a la droga, pero mientras yo esté en la presidencia del gobierno parroquial de Pacto, mis principios no se venden. Y espero sumarme a esa sinergia para poder hacer algo en la lucha contra la minería. Gracias. Muchas gracias, Richard. Es valioso su aporte y creo que la idea de tener este espacio es también poder tener voz, quizá entre actores que coincidimos en distintas perspectivas y también poder dialogar con ellos. Agradezco su participación, así como la del resto de ponentes. Y finalmente quisiéramos recoger algunos planteamientos que han salido de ustedes y que podrían permitirnos concluir en esta jornada. La primera cuestión que creemos importante es entender que en el marco de las relaciones económicas mundiales que definen la centralidad de ciertos países y la posición periférica de otros, las actividades extractivas, como lo ha dicho José, profundizan esa relación e impiden la estructuración de alternativas al desarrollo desde abajo, como él lo puntualizaba. Poder lograr tener esta lectura de lo que sucede mundial y localmente es importante para poder entender lo que sucede en ese territorio, ¿no? Desde una lectura territorial, como nos mencionaba Ivonne. La participación de Elizabeth creo que es interesante cuando nos hace cuestionar un poco cómo algo que quizá no hemos profundizado en el debate, que es cómo estos espacios y estos territorios mineros tienden a ser espacios masculinizados que incrementan los niveles de violencia social y sobre todo de violencia contra las mujeres. Hay que entender también que quizá uno de los desafíos de la minería es cómo lograr, no se ha conseguido solucionar, como ella decía, la gestión de los recursos como el agua, esta misma idea de desarrollo que se plantea y que no se consigue en la práctica en estos territorios. Como decía Tarcisio también, conocemos y entendemos que la actividad minera tiene un alto impacto social, ambiental, pero creo que es interesante, dado que las reformas jurídicas dejan abierto, como él mencionaba, algunos temas problemáticos para gestionar los requerimientos ambientales, hay un debilitamiento del Estado y de la autoridad ambiental. Lo que nos queda quizá
es construir espacios de movilización pacífica encaminados a modificar algunos de los elementos legales y constitucionales. Él mencionaba, entre otros puntos, el de la consulta previa, ¿no? Que sea no solamente un mero requerimiento, sino también un proceso como tal. También vale la pena recalcar que hay lo que ya se ha mencionado en varias intervenciones, hay una suerte de connivencia entre las empresas mineras y las autoridades del gobierno que deberían regular esta actividad. Esto hace que, entre otras cosas, persistan ciertas estrategias en connivencia, como decíamos, entre estos dos actores que buscan y que logran en muchos casos romper el tejido social y comunitario. Frente a estas circunstancias, es una realidad que la profundización de la actividad minera es un interés para el gobierno ecuatoriano, no solo el actual, sino ya lleva tiempo. Y nos queda entonces el enorme desafío de responder a estos intereses de ciertos grupos que están en el poder a través quizá del fortalecimiento de la organización social, de la gobernanza, pero también de medidas de incidencia sociopolítica que fortalezcan lo que mencionaba Ivonne al final, la economía agrícola, familiar, que quizá es la que sostiene en buena medida al país. Finalmente le doy la palabra a Galito, que nos ayudará con un cierre. Galito, ya tienes el micrófono. Sí, quería solo cerciorarme que ya esté habilitado. Bueno, para cerrar esta noche, yo creo que hemos tenido contribuciones muy valiosas a esta temática de interés nacional. Únicamente yo solamente quisiera acotar un punto importante, que es que en la dependencia económica que el Ecuador y los países llamados periféricos han generado del extractivismo no ha sido un fenómeno fortuito, fruto del desarrollo capitalista como se nos ha querido hacer creer, sino que ha sido impuesto y creado de manera artificial y ex profeso por un modelo económico al que plegó el Estado ecuatoriano desde los orígenes mismos y el nacimiento mismo de esta industria. Esta imposición del sistema económico, del modelo económico extractivista se entiende también desde los vínculos que mantienen las élites económicas locales con el gran capital financiero que es el que ha logrado instaurar esta forma de acumulación capitalista, digamos, esta nueva forma, cómo se visibiliza el sistema capitalista en los últimos 40 años. Y estas élites económicas locales que tienen esos vínculos con el gran capital financiero se ascriben a su agenda política y terminan imponiéndola en el resto de la población. De tal manera que hay que entender el fenómeno de esa forma para también, desde esa óptica, plantear cuáles podrían ser las alternativas y cuáles son las opciones que le quedan tanto al Estado como a la sociedad civil. Entendiendo que esto es una consecuencia de un pacto generado entre los grandes grupos económicos, tanto locales como internacionales, es importante entender que entonces lo que se debe es procurar atacar al centro del problema, que es tratar de romper esos vínculos, teniendo una sociedad civil más organizada que pueda desde abajo, lo que venían diciendo algunos compañeros, empezar a organizar desde abajo un sistema de cogobernanza que pueda romper con esas estructuras imperantes que son las que mantienen el modelo extractivista a flote, a pesar de las gravísimas consecuencias que se ven cada día y que se van agravando más. Yo creo que en la noche de hoy lo que sí es importante tomar en cuenta y en honor, digamos, a los tiempos que estamos viviendo, es que el tiempo definitivamente se está acabando. Yo incluso quisiera dejar abierta la pregunta que debería llevarnos a una reflexión profunda a todos sobre saber, por ejemplo, si el ecologismo está perdiendo su batalla final. Yo creo que es tiempo de replantear estrategias y fortalecer las redes de activismo transnacional. Es urgente la construcción de propuestas que se articulen desde los diferentes sectores sociales, pero también gubernamentales, sobre todo desde lo local, como se había planteado aquí, es decir, desde los GADs, desde los municipios, hacia un modelo de cogobernanza, porque realmente parece que se está acabando el tiempo para solamente hacer resistencia. Es decir,
Las comunidades y los pueblos han venido resistiendo durante 40 años, pero el tiempo se nos está acabando porque el planeta ya no va a permitir, no nos va a dejar más tiempo para seguir únicamente resistiendo. Eso no significa que la resistencia no deba seguir firme, pero debe buscar formas de influir urgentemente y penetrar en los procesos de tomas de decisiones. Ese sigue siendo el gran reto, y me quedo con una frase que acabé de leer hace un momento en el chat entre los compañeros, me parece que la dijo Guillermo, que me parece muy importante. ¿Por qué es este llamado urgente? Pues porque termina siendo una cuestión de supervivencia como especie. Ese es el llamado. O sea, si es que no actuamos ahora, es posible que ahora sí estemos frente a un escenario donde sea demasiado tarde después tomar acciones y tomar decisiones. Les dejo con esta reflexión y les agradezco a todos por su presencia el día de hoy, por este productivo y fructífero conversatorio, esperando asimismo su compañía en las futuras convocatorias que está haciendo el Grupo Coyuntura y Debate sobre este y otros temas muy importantes, y seguramente sobre este mismo que en algún momento lo retomaremos, dado que es un tema tan importante y sobre el que hay tanto que discutir. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos. Gracias a todos los ponentes. Gracias, José. Gracias, Richard. Ya lo vimos ahí. El micrófono, dice Verita. Sí, ya le activé. Está desactivado, Richard. Muchas gracias. Quizás en la próxima nos pueda acompañar. Si nos puede dejar sus datos, Richard. Quizás le podemos invitar en una próxima ocasión. Sí, hoy día tuve un poquito forzado el asunto, estaba manejando y desde ahí tuve que parar el auto para poder intervenir. Gracias por el espacio. Sí, con gusto. Voy a dejar los datos, no sé. Déjeme por interno, ahí en el chat se puede dejar por interno el número o tienen que anotar y le damos un teléfono y me manda a ese teléfono su WhatsApp. Como usted puede ver, estoy en la calle, tal vez... Sí. Entonces, deme su teléfono, ya no, estamos conectados prácticamente los del... A ver, deme su número. Del grupo. 92. No, 09. 92. Ya, 92. 1, 481, 882. 92 48 1882. Perfecto, Richard. Perfecto, Richard. Le agradecemos y le vamos a contactar. Interesante su punto de vista. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias nuevamente. Buenas noches, Richard. Gracias, Cuídense. Richard. Así es ahora, vea la tecnología. Ahí está todavía Milton. Gracias, Milton, por acompañarnos. Como no me manda el audio, como no me da el audio, ni siquiera me dejan despedir. Ya, ahí. Ya no quiero hablar ahorita. No, chévere, un tema interesante. Faltaron algunas cosas que no pude decir nada, porque me incorporo primera vez a estos talleres que están haciendo ustedes, pero la próxima vez les aseguro que seré el más crítico en los temas de ustedes. Perfecto. Sí, qué pena, es que por el tema del micrófono no se puede dar es que es más por seguridad de los mismos ponentes, porque ya hemos tenido experiencias que se nos meten y nos dañan la sesión. Sí, me gustó muchísimo las reflexiones finales de muy bien. Muy bien, exacto. Y la última parte del compa que decía que ha escuchado el discurso de Fidel clarito, creo que se ha repetido algunas veces, repitió la última frase de Fidel. Chévere. Sí, muy bien. Bueno, nos gracias por la invitación. Muy bien. Gracias, Miltito, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Qué lindo. Buen día.